cuando tenía 14 años me encontré una Declaración Universal y me la aprendí de memoria. Y en ese momento prácticamente decidí que iba a trabajar en temas de derechos humanos. Decidí estudiar y ejercer el periodismo y después salí del país precisamente a trabajar en temas de derechos humanos en organismos internacionales y también con sociedad civil, en algunos países en guerra también. Pero bueno, la patria siempre llama y sobre todo yo quería hacer lo que estaba haciendo fuera por mi gente y por mi tierra. Decidí postular al puesto de defensora con la primer sorprendida que fui yo de que finalmente me escogieron. Agradezco esta noche la presencia en el programa de la señora Defensora de los Habitantes. La Defensoría de los Habitantes es una institución medular en la institucionalidad democrática del país y desde ese punto de gran ventaja, porque le permite tener una perspectiva sobre los principales problemas de la nación, doña Montserrat Solano, la Defensora de los Habitantes, tiene una gran cantidad de responsabilidades que atender y por eso le agradezco mucho que se haya tomado este ratico para que conversemos sobre temas que interesan a toda la ciudadanía, a la cual usted defiende, porque nos defiende a todos. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias por invitarme a hacerle las preguntas, que siempre, pues al final de cuentas es un poco al revés, ¿no? Que normalmente uno como periodista invita al entrevistado. Y si me permite voy a ir de frente. Así es. Con usted, como bien sabe, yo soy defensora de derechos humanos, lo era antes de llegar a la Defensoría de los Habitantes y esta es una oportunidad única. Y en ese rol me tocó ver que Costa Rica tiene un papel de liderazgo y se le reconoce una imagen sólida en materia de derechos humanos. Y yo creo que el país también ha hecho méritos para tener esa imagen. Sin embargo, Costa Rica aún no tiene algunas cosas que sí han tenido que desarrollar otros países. Por ejemplo, Costa Rica no tiene una política nacional de derechos humanos. Costa Rica no tiene un ente en el Ejecutivo que se preocupe por transversalizar principios y políticas de derechos humanos. Y el hecho mismo de que sea la Cancillería la que lleve muchas veces la batuta en materia de derechos humanos lo hace preguntarse a uno hasta dónde en realidad el país lo ve como un asunto de imagen internacional y cómo sin políticas y sin órganos ejecutores podemos mantener ese liderazgo que efectivamente hemos tenido a nivel internacional, señor presidente. Es interesante este tema, señora Defensora, porque el otro día que me encontraba fuera del país, visitando los Emiratos Árabes Unidos, pensaba en el tema de los derechos humanos. Es un tema complicado, todo que tiene que ver con religión, y estar en un país islámico, no fundamentalmente cristiano, y ver a las minorías desde ese punto de vista, pues me hizo reflexionar sobre este tema. Yo lo que creo es que en Costa Rica los temas de transversalización o de derechos humanos específicos de ciertas llamadas minorías, pero que son al final de cuentas ciudadanas y ciudadanos como cualquier otro y seres humanos por encima de todo, los llevan ministerios específicos, qué sé yo, por ejemplo el Ministerio sobre Asuntos de la Mujer, ¿verdad? Bueno, o el INAMU, el Instituto Nacional de las Mujeres, que en realidad tiene rango de ministerio sin cartera, es la que se dedica a la defensa de los derechos de las mujeres. En el Ministerio de Salud se defienden derechos humanos de hombres o de niños o de mujeres, pero no hay una entidad que, como usted dice, especializada en esos temas. Yo no sé si es más conveniente o no tener en un solo lugar la defensa de los derechos humanos como un tema casi convertido en sector, ¿verdad? Que es como se organiza el Estado costarricense. Pero los temas de derechos humanos yo sí los veo atendidos, en algunos casos mejor y en otros no tan bien, por distintas instituciones. Lo digo a propósito del PANI, en lo que corresponde a niñez y adolescencia, lo digo con respecto a los derechos de las personas en cuanto al medio ambiente en el MINAE o en el Ministerio de Justicia, en lo que toca a las personas privadas de libertad. Pero no sé si ese debate es insuficiente todavía. Ahora, déjeme ponerle un ejemplo muy específico y pensemos en educación en derechos humanos. Costa Rica lidera a nivel internacional y en su administración también la adopción de una resolución sobre la importancia de la educación en derechos humanos. Incluso hay un programa de Naciones Unidas que lleva 15 años
promoviendo la adopción de políticas nacionales de educación en derechos humanos. Y Costa Rica no lo ha cumplido nunca, a pesar de ese liderazgo que tiene internacionalmente. No, Costa Rica no tiene una política nacional de educación en derechos humanos, como Naciones Unidas ha estado promoviendo desde hace 15 años. Y que la verdad uno podría pensar que sí, efectivamente, hace falta una transversalización de la educación en derechos humanos que permita a nuestros ciudadanos, desde que están jovencitos, aprender a conocer sus derechos para que eventualmente los puedan reclamar frente al Estado. Yo consideraría, por ejemplo, es un tema absolutamente natural para, en algo, natural. Admito que podría haber vacíos para que desarrollara el Ministerio de Educación, por ejemplo, en lo que toca educación formal, educación pública, desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario, en donde sé, por ejemplo, que en la Facultad de Derecho, sin ser yo abogado, hay cursos sobre derechos humanos específicos. Ahora, yo supongo que usted no se refiere a cursos, se refiere a programas integrales incorporados en todos los campos, no solamente desde el punto de vista del derecho. Exactamente. Pero, por ejemplo, en las universidades, bueno, están los programas de estudios de género, por ejemplo, en donde el contenido de derechos humanos es uno fundamental. Yo lo que veo es una gran dispersión y es probable que se necesitara, y quizá esta es una muy buena sugerencia que usted hace, como de tener un punto focal desde donde se organicen todos esos esfuerzos que hoy están dispersos. Por ejemplo, en Argentina, el Ministerio de Justicia pasó hace más de 10 años a ser el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que permite transversalizar política pública. No sé si se ha pensado o si eventualmente podría pensarse de que en nuestro país, dentro del Ejecutivo, por lo menos la Defensoría pueda tener un interlocutor en materia de derechos humanos. Esa sería una posibilidad interesante. No sé si esto ayudaría mucho a mejorar algunos ámbitos no especializados o cercanos a los temas tradicionales del Ministerio de Justicia. Porque, por ejemplo, uno de los asuntos que a mí más me preocupa es la gran cantidad de presos sin condena que hay. Claro. Y estos privados de libertad son materia permanente de la preocupación de la ministra de Justicia en este caso. Pero bueno, hay otro montón de temas. Yo no descartar, me parece que es una opción que habría que analizar. Ciertamente no lo habíamos pensado en esta administración, pero me parece que es una posibilidad interesante de tener un punto focal dedicado expresamente al tema de derechos humanos, en donde Costa Rica efectivamente tiene un reconocimiento internacional muy amplio. Y si me permite también otro tema específico que fue una promesa de campaña suya de cerrar la DIS. Y no solo no se cierra en su administración, sino que se propone un proyecto que cuando uno lo compara con los estándares internacionales de derechos humanos e inteligencia, uno ve que tiene serias deficiencias. Por ejemplo, no divide las labores policiales de las de inteligencia, que eso es uno de los estándares internacionales. No se limitan ciertas funciones de recolección de información. Por ejemplo, podrá la DIS o la DIEN eventualmente hacer interrogatorios y bajo cuáles parámetros y por qué no se le sujeta a las reglas procesales del país, ni tampoco tiene algunas definiciones claras necesarias para derechos humanos. Y a lo que voy es que muchas veces la protección de derechos humanos no se logra únicamente con citar una norma. Y el ejemplo que le doy de la DIS es quizás uno de los más recientes y también más graves, de alguna manera. Sí, no, yo creo que probablemente en esta materia tengamos grandes discrepancias, porque yo sí creo que hemos logrado que la DIS se convierta en lo que antes no era, y es una entidad lista para prevenir o preparada para prevenir los conflictos, que es lo que queremos, a donde queremos llegar con la DIEN, pero principalmente una que no haga tareas de policía política, que es lo que a mí me parece ha dañado tanto la reputación de los institutos de inteligencia en América Latina, incluida Costa Rica. A mí me parece que un país sin una agencia de seguridad nacional, señora defensora, queda en un estado de altísima vulnerabilidad. Y una agencia de seguridad e inteligencia que guarde todos los requisitos de cualquier agencia de inteligencia moderna en una democracia constitucional occidental, para ponerlo en los términos más amplios, debe de tener condiciones especiales para su trabajo. La materia que tiene que atender, que es la defensa de la seguridad nacional, amerita una serie de instrumentos que no tiene la policía. Esto no quiere decir que esté al margen de la ley, pero que tiene que tener una serie de especialidades que la diferencian de la policía normal. Claro, pero también dentro de esa función, y entiendo muy bien que un país pueda necesitar inteligencia,
también la historia nos ha dado muestras terribles de Así violaciones es. de derechos humanos por parte de agencias de inteligencia. Y no me refiero únicamente a las dictaduras latinoamericanas, también países democráticos han visto cómo sus cuerpos de inteligencia han erosionado libertades públicas. Y ese es quizás el principal la principal preocupación con el proyecto de la DIS. No tiene esas garantías, no tiene una supervisión parlamentaria que es necesaria. En cualquier sociedad democrática, las agencias de inteligencia le rinden cuentas al Parlamento y eventualmente también a los tribunales de justicia. Esas garantías no están dentro de ese proyecto. Bueno, yo creo que si el proyecto se puede mejorar, debe mejorarse y me parece que lo de la supervisión parlamentaria, que es un tema que he discutido largamente con el director de la DIS, don Mariano Figueres, pasa por un tema también de confidencialidad. Debe haber confidencialidad en y yo diría confidencialidad estricta en muchos de los temas en donde la agencia de seguridad se mantiene, por ejemplo, temas de narcotráfico. Usted me dirá, bueno, pero los temas de narcotráfico no deberían ser materia de la DIEN, no. debería de ser tema de la policía, pero viera que en la realidad eso no es tan así, señora defensora, porque la policía, que sabemos tiene responsabilidades muy custodiadas por la ley, no necesariamente tiene las herramientas necesarias para atender ciertas amenazas a la soberanía nacional que emergen por la potencia que tiene el crimen organizado, desgraciadamente, en nuestra región del mundo. Claro, pero uno podría pensar que no se le debería permitir a ningún ente del Estado tener una confidencialidad plena y entera en cualquier acción. De hecho, la confidencialidad se debe fundamentar en relación con hechos, con tipos de información completa. Lo que pasa es que se le da a la DIEN o a la DIS una confidencialidad completa en todas sus acciones y en todo su accionar. Y eso sí es peligroso, señor presidente. Bueno, yo creo que los controles son necesarios, pero en esa materia en donde además se juega la vida literalmente, el funcionario que está recogiendo la información o la sociedad que puede ser severamente afectada por las acciones del crimen organizado, que es despiadado y muy potente, no puede estar solamente en manos de una agencia de policía. Yo creo que las policías han demostrado ser incluso vulnerables, mucho más vulnerables a algunos de estos fenómenos, ¿verdad? Por su propia debilidad institucional. Costa Rica además es un país que no tiene ejército y por lo tanto lo que en otras, afortunadamente, lo que en otras naciones son labores típicas de las Fuerzas Armadas, que tienen que ver, por ejemplo, con la vigilancia territorial, que en Costa Rica la tiene como obligación la fuerza pública, nos deja muy amarrados de pies y manos a veces frente a estos fenómenos que superan en mucho la capacidad de nuestras fuerzas de policía, tanto de la policía represiva como de la policía de investigación. Sí, digamos ahí yo recordaría una frase que me dijo una vez un magistrado, de que un Estado civilizado debe combatir las acciones incivilizadas a través de actos civilizados. Y yo creo que la DIS no debería de partir de esa premisa. Señor presidente, los dos temas que más llegan a la Defensoría son los temas relacionados con pobreza, en realidad con el IMAS, y temas relacionados con el derecho a la salud y la Caja Costarricense del Seguro Social. De la Caja hemos tenido gran cantidad de estudios. Desde los últimos 20 años, yo creo que ya entendemos cuáles son los problemas de la Caja y yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer algo sustancial. ¿Qué podemos esperar de su gobierno para intentar salvar la Caja? Bueno, en el principio de este 2017, el inicio de la reforma a la institución que propuso un estudio bastante profundo de la Universidad de Costa Rica. Se ha tomado más tiempo del que yo hubiera querido, pero la propuesta que incluye, entre otros cambios, que no son solo administrativos los que propone, la eliminación de la presidencia ejecutiva de la Caja y la utilización de la figura de la gerencia general como la entidad rectora de la institución, etcétera, lo vamos a ver muy pronto, ya como implementándose, ¿verdad? Discutiéndose en las diferentes instancias de la Caja. Pero a mí me parece que el problema fundamental no está ahí. Tiene que ver con la propia capacidad que tenga la Caja de ser autocrítica respecto de sus debilidades. La Caja la hemos defendido en esta administración mucho más que en otras, incluso al punto de buscar un préstamo para pagar una buena parte, más del 50% de las obligaciones que el gobierno central tenía con ella y no cubría.
y por lo tanto me siento con toda la autoridad moral para pedir de la Caja dos cosas: disciplina como el resto de las instituciones públicas. No es un reino independiente que puede hacer lo que le da la gana, ni la Caja, ni los bancos, ni ninguna de las instituciones autónomas. Yo creo que tiene que haber una gran conciencia de que están sujetas esas instituciones, al igual que cualquier otra, a las necesidades del país. Y en segundo lugar, también autocrítica y un sentido de urgencia respecto de sacrificios que la Caja debe hacer en términos de mejoramiento de los servicios a la gente, que es, al final de cuentas, como en todo, lo que más importa. No es la institución, es la gente. Ahora, la rectoría del Ministerio de Salud suele ser una rectoría bastante débil. Es muy débil frente a la Caja. Lo mismo que en el Ministerio de Trabajo en relación con los temas de seguridad social. ¿Cómo fortalecer esa rectoría, señor presidente? Porque tampoco en esta administración la hemos visto fortalecida, ese ejercicio de esa rectoría. Mire, la forma como tradicionalmente se ha tratado de resolver un problema que tiene origen constitucional, porque la Caja, a diferencia de otras instituciones descentralizadas, está tutelada en la Constitución política y por lo tanto tiene un rango que hace muy difícil la gestión de control político que se puede hacer desde el Ministerio, es nombrando en la Caja a personas que han sido ministras de salud y que entonces deberían de tener más sensibilidad frente a esto, y entonces que se establezca un diálogo mucho más profundo y más ordenado. Eso no es suficiente, ¿verdad? Pero yo lo que veo es una imposibilidad práctica, porque frente a esa enorme institución que representa en su presupuesto, qué sé yo, el 10% del PIB, no sé cuánto, y el Ministerio de Salud, pues evidentemente hay una desproporción enorme. Algo parecido pasa en materia de vivienda, en donde el ministerio es mucho más pequeño, el Ministerio de Vivienda, que el BAMBI o que el INBU, y por lo tanto aquello genera una tricefalia muy complicada. Pero en el caso de la Caja yo creo que hay un problema estructural que deviene del origen constitucional de la norma que la tutela. Entonces, ¿usted no le ve salida a esa debilidad del Ministerio de Salud? Creo que sí, pero eso requiere, como hemos tratado de hacerlo, quizá con un éxito parcial, de mucho mayor control político, ¿verdad? Por ejemplo, en lo que toca al préstamo del Banco Mundial por $420 millones que hemos suscrito precisamente con ese propósito, tenía, entre otros, el objetivo de ver si por vía de los condicionamientos que ese préstamo plantea, que el Banco Mundial estableció como una práctica nueva, se podían hacer cosas en donde el Ministerio de Salud tuviera un poco más de incidencia. Vamos a ver si funciona, pero es difícil, no le resto complejidad al tema. El otro gran tema es el tema de pobreza, presidente, y la Defensoría ha reconocido que el Plan Puente al Desarrollo articula los distintos programas que se dan entre las distintas instituciones para sacar a gente de la pobreza, pero no es para todas las familias en pobreza extrema. De hecho, todavía se mantiene una debilidad institucional, una fragmentación de los distintos mandatos, una falta de rectoría que usted me va a decir probablemente, bueno, esto está en el Consejo Social. Sí, pero en esta administración. ¿Cómo mantener y cómo fortalecer esa lucha ese combate a la pobreza, de manera que más familias puedan salir de la pobreza y, bueno, no dejemos a nadie atrás en el desarrollo? Usted tiene toda la razón. Cuando nosotros estábamos en campaña política, señora defensora, habíamos identificado algo así como 54,000 personas familias que vivían en pobreza extrema. Llegamos al gobierno y resulta que había 90,000. Entonces, de entrada nos quedamos casi con la mitad afuera de los programas porque no lo estábamos esperando. Ahora hemos logrado, y creo que ha habido una incidencia directa en la reducción de la pobreza extrema, atender a 57,000, o vamos a atender 57,000 al fin de mi periodo. Quedan todavía descubiertas una gran cantidad, miles de familias, usted lo dice bien. ¿Qué es lo que habría que hacer? Primero, garantizar que los recursos existan para atenderlas. Esto cuesta plata, cuesta mucha plata, que un Estado democrático debe sentirse en la obligación de invertir para atender las necesidades de esa gente. Segundo, continuar con el desarrollo de los instrumentos, tanto conceptuales, como la adopción del concepto de pobreza multidimensional, como prácticos, las personas que van y visitan a las familias en pobreza, que es una parte fundamental del trabajo que hemos hecho, llevar las instituciones a la gente y no al revés. Y en tercer lugar, es decir, que se mantenga eso, y en tercer lugar, articular mejor a las instituciones. Mire, si hay una cosa que yo he aprendido en estos 2 años y medio
como presidente de la República, es lo caro que nos cuesta y lo ineficiente que es el Estado costarricense por no alinear a las instituciones. Cuando se alinean, caso del huracán Otto, usted tuvo la posibilidad de verlo directamente, 25 instituciones funcionan extraordinariamente bien. Cuando no se alinean, 3 instituciones son un desastre. ¿Usted cree que sea necesaria una reforma a todo el sistema social, a todas las estructuras sociales, instituciones sociales, para poder mantenerlas alineadas? Es probable que sí, porque usted tiene también razón cuando dice que una administración lo puede hacer bien y otra tal vez no lo haga tan bien. A mí me parece que teniendo a la vicepresidenta Elena Chacón en algunos de estos programas como presidenta del Consejo Presidencial Social, a la primera dama en la parte de Tejiendo Desarrollo, en el otro programa de articulación, tal vez lo hayamos hecho un poco mejor, pero sí es necesario que haya una reforma, porque además el corazón de todo este proyecto de lucha contra la pobreza es el IMAS, ¿verdad? Y el IMAS no resuelve por su propia naturaleza una serie de fenómenos que quizá estén relacionados de forma indirecta con la pobreza, pero que constituyen una parte fundamental de la política pública. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para que las familias que están en clase media, llamémoslo baja, no se nos caigan en pobreza, y que es un núcleo muy grande de gente que no puede atender el IMAS? Presidente, la Agenda de Desarrollo Sostenible, que también su gobierno contribuyó a aprobar en Naciones Unidas, plantea como meta terminar con la pobreza extrema, ya no reducirla, sino terminar con ella al año 2030. ¿Usted cree que el país pueda lograrlo? Si no lo logramos, qué decepción sería para mí de un país que tiene tantas posibilidades de hacerlo, señora defensora. En esto no se puede poner muy iluso y créame, no lo soy. Pero yo sí creo que tenemos las condiciones para hacerlo si logramos algo que por el momento no ha sido posible, y es convertirnos en un país que económicamente no sea tan vulnerable a los ciclos internacionales. Si nosotros contáramos con la fuerza económica para producir, para generación de riqueza y empleo, que es el tema fundamental para eliminación de la pobreza, 1. Y 2, lográramos distribuir mejor la riqueza, y para eso es necesario un plan fiscal progresivo. Yo estoy seguro que antes de 2030 podríamos terminarla. Mire, con solo que se pagaran los salarios mínimos, ya la pobreza se reduciría probablemente en un 30%, y eso me parece que es un dato que me hace ser especialmente optimista, digamos. Pero precisamente en relación con los salarios mínimos, señor presidente, el Ministerio de Trabajo en ese ámbito específico es terriblemente débil y todavía se mantiene una gran cantidad de vacíos en cuanto a la supervisión por parte precisamente del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo lograrlo con tanta debilidad Pues mire, yo empezaría por donde resulta más fácil, pero ha sido tan difícil hacerlo, que es garantizando la contratación de más inspectores del trabajo. Hay poquísimos, y los pocos que hay están sobreextendidos. Y además de eso, tenemos a alguna parte del sector privado que no ayuda mucho, ¿verdad? Y esto lo dicen los propios representantes de la empresa privada más responsables que están atendiendo sus obligaciones salariales. Yo creo que aquí hay como 2 tipos de desafíos. Unos que son los administrativos y que pasan por el propio Ministerio de Trabajo. Otros que son éticos, que pasan por la obligación de las empresas de cumplir con sus obligaciones. Y un tercero que tiene que ver con el concepto de la responsabilidad, que va mucho más allá de lo laboral y que es un tema más bien de cultura política que usted sabe que en este país nos ha estado fallando desde hace rato. Ok. Señor presidente, una última pregunta. Su administración ha sido bastante activa en la promoción del combate a la discriminación de grupos de la diversidad sexual. Incluso han planteado una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, esa opinión consultiva se queda corta porque no hace una consulta que en el marco de la Convención Americana sería bastante clara, y es el apoyo al matrimonio igualitario. Entonces yo quería preguntarle, señor presidente, ¿apoya usted el matrimonio igualitario? Mire, mi responsabilidad ante esa pregunta, señora defensora, es lo que yo dije en campaña, que apoyábamos la ley de sociedades de convivencia. Nunca planteamos el matrimonio igualitario como una
de los objetivos de esta administración. Hemos avanzado mucho, como usted lo dice, no hemos llegado a ese punto. Hubo una discusión en la Asamblea Legislativa, que es a donde estaba el proyecto discutiéndose, y mis opiniones personales en esto yo tengo que limitarlas a lo que prometí, porque se puede confundir otra vez. Me acuerdo perfectamente en la campaña electoral cómo una opinión personal se confundió del candidato con lo que iba a ser la propuesta del partido, y en este sentido yo lo que le puedo asegurar es que no ha cambiado nuestra determinación de apoyar lo que el pueblo costarricense conoció y avaló con su voto, que fue un proyecto de sociedades de convivencia, no de matrimonio igualitario, que es lo que se está discutiendo. Y mi obligación es insistir hasta lo máximo de que esa posición del gobierno, que represento, ratificada por 1.327.000 votos, se cumpla. Ir más allá de esa promesa me parece que no procede en este momento. ¿Pero se presentó en extraordinarias? ¿Sociedades de convivencia? Lo que pasa es que en la Asamblea Legislativa el debate sobre ese proyecto que había de sociedades de convivencia lo llevó a un punto de no retorno. Pero ha sido nuestra posición, y si hay que revivirlo y se puede revivir, lo haríamos absolutamente. Señor presidente, muchísimas gracias por esta oportunidad de entrevistarlo. Y muchas gracias a usted por venir y por el trabajo que realiza. Muchas gracias, presidente.